Hola, te habla el profesor Arturo Fariñas. Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo video donde estaré abordando el tema de los cambios de la forma directa a la forma indirecta. Lo primero que debes tomar en cuenta es que la forma directa constituye las palabras textuales de cualquier persona. Es la información tal cual como la dice una persona. Si eso se va a tratar en forma escrita, pues eso se debe manejar entre comillas, lo cual es un indicativo de que es una información textual. Como podemos observar aquí en esta diapositiva, la forma directa o el direct speech en inglés constituyen las palabras textuales del hablante. Por lo tanto, no asumen ningún tipo de alteración, no hay ningún tipo de cambio, y si se va a trabajar en forma escrita, como ya mencioné, va entre comillas, dado su carácter textual. Cuando se va a tratar en forma de ejercicios, pues generalmente la declaración, la forma directa, va en la segunda cláusula de la oración. La primera cláusula siempre va a ser constitutiva de un sujeto y lo que llamamos en inglés el reporting verb, que es el verbo que nos ayuda a hacer el reporte. En este caso, el verbo que asume esa función es el verbo say, el verbo decir. Aquí entonces tenemos un ejemplo de una oración en donde tenemos la primera cláusula, Roger said. Como pueden ver, tenemos aquí el sujeto y tenemos el reporting verb expresado en pasado. Y luego por aquí está la declaración. Como pueden observar, la declaración está entre comillas. I want to eat an apple. Eso quiere decir entonces que esa declaración, al estar entre comillas, no se puede modificar de ninguna manera. Por otro lado tenemos la forma indirecta. La forma indirecta que viene siendo, pues en dos platos, el cuento. Es eso mismo que dijo previamente la persona A, pero esta vez dicho por la persona B o C o D o X. En este caso, pues se eliminan las comillas, se eliminan los dos puntos y si la oración sufre cambios que van desde pronombres de todo tipo, pronombres personales, pronombres posesivos, adjetivos posesivos, hasta los tiempos verbales que también deben cambiar. En esta oportunidad voy a hacer énfasis solamente en los cambios de los pronombres y en los cambios de los tiempos verbales. Como pueden apreciar, todo lo que está en primera persona de singular o de plural nos va a cambiar a tercera persona o de singular o de plural respectivamente. En este sentido, I nos va a cambiar entonces o a he o a she. Deben tomar en cuenta que ese cambio no solamente ocurre a nivel de pronombres personales, sino que se va a manifestar en todos los tipos de pronombres. Si estamos trabajando, por ejemplo, con adjetivos posesivos, my entonces va a cambiar o a his o a her. Si estamos trabajando con pronombres de objeto, me va a cambiar entonces a him o a her. Dependiendo del contexto, si el sujeto de la oración es you, ese you también lo vamos a cambiar a la tercera persona de singular y de plural también. Y bueno, en el caso de we también nos va a cambiar a tercera persona de plural. We va a cambiar a they. Y como dije anteriormente, esto se va a manifestar con cualquier tipo de pronombre. Entonces, por ejemplo, si estamos manejando pronombres posesivos, ours, en este caso cambiaría a theirs, ¿correcto? Entonces eso es una información que hay que tener en cuenta. Aquí presento varios ejemplos donde se suscitan cambios en los pronombres personales. Como pueden ver en la primera oración, Roger said, I live in Maracay. Roger dijo, vivo en Maracay. En la forma indirecta, el I, como pueden observar, cambió a la tercera persona. El I cambia a he. Es importante señalar que aquí estoy trabajando también con la palabra that. Esa palabra that es un conector que es equivalente a nuestro que en castellano. Roger dijo que tal cosa. ¿Por qué lo coloco entre paréntesis? Porque es opcional. Si ustedes lo van a usar, lo usan de forma normal como un elemento más de la oración. Si no, pues lo omiten y no ha pasado nada. En el segundo ejemplo también pueden apreciar este cambio. Anna said, I went to Margarita some weeks ago. Ana dijo, yo fui a Margarita hace algunas semanas, donde I es el sujeto de la oración, pero en la forma indirecta, Anna said that she had been to Margarita some weeks ago. Como pueden ver, I cambió a she, ¿no? Ana dijo que ella había ido a Margarita hace algunas semanas.
En el tercer ejemplo, Anna said to Roger, "You are always late for class." Como pueden ver, you es el sujeto de la cláusula donde está la forma directa, pero ese you hace referencia a Roger, por lo tanto, en la forma indirecta, ese you pues cambia a he. Anna said to Roger that he was always late for class. Ana le dijo a Roger que él siempre llegaba tarde a clases. Muy bien, dicho esto, comenzamos a trabajar ahora los cambios de los tiempos verbales. Como pueden apreciar, si en la forma directa ustedes tienen un verbo en presente, este les va a cambiar a pasado en la forma indirecta. En el ejemplo, dice Anna said, "I work in New York." La oración tiene como verbo principal el verbo work, que se encuentra en presente. Cuando lo cambian a la forma indirecta, este verbo cambió a pasado. Anna said she worked in New York. Ana dijo que ella trabajó en Nueva York. Lo mismo ocurre si la oración está en pasado, en la forma directa, eso va a cambiar a pasado perfecto, que no es otra cosa que el uso del auxiliar had más el participio pasado de su verbo en la forma indirecta. Ejemplo, Anna said, "I left home at 6 this morning." Yo salí de mi casa a las 6 esta mañana. Cuando cambiamos a la forma indirecta nos quedaría Anna said that she had left home early this morning. Ana dijo que ella había salido temprano de su casa esta mañana. Si en la forma directa nuestro verbo está en presente continuo, recordando que presente continuo es formas presentes del verbo to be, am, is, are, más un verbo que termina en ing, eso nos va a cambiar a pasado continuo, en donde el único cambio importante es colocar las formas pasadas del verbo to be, was, were, ya que el verbo principal se va a quedar igual en participio presente, se va a quedar con el ing. Observamos. Anna said, "I'm doing my homework." Ana dijo, estoy haciendo mi tarea. Como pueden ver, ahí tenemos una oración en presente continuo. Está el verbo to be contraído, con el pronombre I. Y el do, pues se encuentra con la terminación ing. Cuando colocamos esto en forma indirecta, pues podemos observar que el único cambio importante fue el cambio en el verbo to be de presente a pasado. She was doing her homework. Ana dijo que ella estaba haciendo su tarea. Si nuestra forma directa está en futuro, recordando que futuro se forma con will más un verbo en forma base, esto nos va a cambiar a condicional en la forma indirecta. Entonces de will lo vamos a cambiar a would. Ejemplo, Anna said, "I will move to France next summer." Ana dijo, me mudaré a Francia el próximo verano. Cuando cambiamos a la forma indirecta nos quedaría Anna said she would move to France next summer. Ana dijo que ella se mudaría a Francia el próximo verano. En cuanto a los perfectos, pues si el verbo en la forma directa se encuentra en presente perfecto, que es have o has como auxiliares más el participio de su verbo, eso les va a cambiar a pasado perfecto en la forma indirecta, es decir, had más el participio pasado que sigue siendo el participio de su verbo. ¿Okay? Por ejemplo, Anna said, "I have eaten at that place several times." Ana dijo, yo he comido en ese lugar varias veces. Eso nos va a cambiar entonces a pasado perfecto. Ana dijo que ella había comido en ese lugar varias veces. Anna said that she had eaten at that place several times. Como vieron, lo único que cambió fue el auxiliar have de presente por el auxiliar had de pasado. Finalmente, si en la oración ustedes tienen un verbo en pasado perfecto en su forma directa, eso nos va a quedar en la forma indirecta de la misma manera. No va a haber ningún cambio en el tiempo, pero sí van a hacer cambios en los pronombres y en los adverbios que tengan que cambiar. Ejemplo, Anna said, "I had talked to Diego last week." Ana dijo, yo había hablado con Diego la semana pasada. Como pueden ver, I se refiere a Ana, por lo tanto en la forma indirecta ese I tiene que cambiar a she. Y el adverbio last week, en este caso yo lo cambié por the week before o también podría cambiarse por the previous week. Pero eso va a depender del contexto en donde se haga el reporte. Generalmente pues no se le da mucha importancia a estos cambios. Lo que sí deben tomar en cuenta son los cambios de los tiempos verbales y los cambios de los
pronombres, como ya indiqué anteriormente. Muy bien, de esta manera llegamos al final del video, no sin antes darte las gracias por haberte tomado tu tiempo en observar, en ver este video. Espero que el mismo haya sido de tu agrado, que hayas aprendido, que lo hayas encontrado interesante. Y como siempre, pues te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, que me sigas a través de los blogs que tengo tanto para el UPG como para el liceo. Y cualquier duda, consulta, me la puedes dejar allí, me la puedes hacer llegar a través del blog, a través del canal de YouTube. Estamos en contacto, muchas gracias por todo y hasta la próxima.